El invierno de 1571 envolvía a Moscovia en un silencio de nieve y campanas. Bajo las cúpulas doradas de las iglesias ortodoxas, la ciudad parecía contener la respiración. En el interior del Kremlin, donde las sombras de los santos pintados parecían observar desde las paredes, una joven de apenas 19 años caminaba hacia lo que los cronistas llamarían después el altar más peligroso de la historia rusa. Su nombre era Marfa Sobakina, y con cada paso que daba, la corte se sumía en un murmullo de temor y fascinación. Nadie lo sabía entonces, pero en su cuerpo viajaba una sustancia invisible, una dosis de mercurio que su madre le había administrado creyendo ofrecerle fertilidad y bendición. El sonido del coro ascendía, mezclado con el aroma a incienso y cera derretida. La multitud de boyardos, embajadores y sacerdotes la observaba, buscando en su rostro el reflejo de la pureza y la gracia que una zarina debía poseer. El zar Iván IV, el Terrible, aguardaba frente al altar, con la mirada fija en ella, esa mirada que mezclaba devoción, sospecha y un poder tan absoluto que ningún mortal podía sostenerla sin temblar. Dicen que en aquel instante, cuando el sacerdote levantó la cruz dorada para bendecir la unión, una ráfaga de viento cruzó la iglesia y apagó una de las velas del altar. Los supersticiosos lo tomaron como un mal presagio. Los hombres de ciencia, si es que existían, callaron, y Marfa, bajo el peso de sus ropajes de brocado carmesí, sintió que el aire se volvía pesado, irrespirable. Su madre, observando desde los bancos laterales, juntaba las manos en oración. No sabía que el remedio que había preparado, una mezcla transmitida por comadronas desde generaciones pasadas, contenía el mismo metal con el que los alquimistas intentaban fabricar oro. Para ella, era un acto de amor desesperado, asegurar la fertilidad de su hija, garantizar que el vientre real engendrara un heredero. En una sociedad donde el valor de una mujer se medía por los hijos que daba, la maternidad era redención y condena a la vez. Pero lo que el amor ignora, el veneno revela. Mientras el coro entonaba los últimos versos del oficio nupcial, Marfa palideció. Algunos pensaron que se trataba de modestia, otros de éxtasis religioso, pero sus manos temblaban y un sudor frío le recorría la nuca. El sacerdote terminó la bendición, e Iván, con gesto solemne, colocó sobre su cabeza la corona nupcial. Fue entonces cuando su cuerpo cedió. Cayó de rodillas, desvanecida, mientras el sonido metálico de las joyas resonaba contra el suelo de piedra. Los presentes retrocedieron horrorizados. Nadie se atrevió a moverse. El zar se inclinó hacia ella, la tomó entre los brazos y por un momento su rostro, el del hombre que había ordenado ejecuciones y torturas, se volvió el de un esposo confundido, asustado, casi humano. Ordenó que la llevaran a sus aposentos y exigió la presencia inmediata de sus médicos. El banquete, preparado para durar toda la noche, quedó interrumpido. Los músicos callaron y el vino se volvió amargo. La alegría se disolvió en un silencio espeso, como si el palacio entero hubiera comprendido que algo sagrado se había quebrado. Fuera, en las calles heladas, el pueblo comentaba que la nueva zarina había sido elegida por los astros, que los sacerdotes habían leído su destino en las estrellas. Algunos decían que era demasiado pura para el mundo de los hombres. Otros, que los demonios de Iván habían reclamado su tributo. La verdad era más cruel y más banal. La alquimia de la ignorancia había transformado un acto de amor materno en sentencia de muerte. En la cámara nupcial, iluminada por braseros y candelabros de plata, Marfa recobró la conciencia entre murmullos y plegarias. Iván permanecía de pie, observándola con una mezcla de ira y compasión. Había visto morir a 2 esposas antes que ella, y en el fondo de su alma comenzaba a germinar una idea que pronto devoraría su cordura,
que Dios mismo estaba conspirando contra su linaje. Los médicos prescribieron hierbas, oraciones y compresas de hielo sagrado. Nada surtió efecto. Cada día, la piel de Marfa se volvía más pálida, sus labios más grises, sus ojos más ausentes. En los corredores, las doncellas susurraban historias sobre maldiciones, hechizos y venenos. Nadie hablaba en voz alta del frasco que la madre había traído consigo desde Novgorod, envuelto en lino y escondido entre los pliegues del vestido. Mientras la enfermedad avanzaba, los relojes del Kremlin marcaban una cuenta regresiva invisible. Los astrólogos lo sabían, los confesores lo temían. Algo antiguo, un eco de los mitos paganos, había vuelto a despertar. La unión del poder y la inocencia siempre exige sacrificio, y en ese palacio de oro y sombras, el sacrificio tenía nombre y rostro. 15 días después, el sonido de las campanas volvería a resonar sobre Moscovia, no para celebrar, sino para anunciar el fin de una vida y el inicio de una era de paranoia y sangre. Pero eso aún estaba por llegar. Por ahora, en la penumbra de la noche de bodas, el veneno comenzaba su lenta oración dentro del cuerpo de la joven zarina. Mucho antes de que el veneno pronunciara su sentencia, Iván Vasilievich ya vivía en un tribunal invisible, donde él mismo era juez, fiscal y ejecutor. Desde niño había aprendido que el poder del zar era un sacramento con olor a incienso y hierro, ungido por Dios, pero probado por el fuego del infierno. Ese doble filo lo acompañaba como una oración rota. A los 41 años, tras haber enterrado esposas e hijos, se había convertido en un penitente armado. Dormía bajo iconos ennegrecidos por el humo. Rezaba con las manos que también habían firmado condenas. En él convivían el monje y el verdugo, y ambos miraban a Marfa como a una promesa que no podía fallar. Los cronistas lo describen alto, casi imponente, con una voz capaz de volverse cuchillo. Pero bajo la armadura del título había una fisura que crecía como hielo en madera, la certeza de que su linaje estaba maldito si no producía un heredero indiscutible. En la liturgia del poder moscovita, una esposa sana era más que un afecto, era un sello teológico, una prueba de que el cielo todavía toleraba su reinado. Por eso la desvanecida de Marfa en el altar no fue para él un gesto de debilidad, sino un presagio. Los santos padres enseñaron que el mal se cuela por las rendijas del alma cuando la soberbia abre la puerta. Iván, sin embargo, veía el mal en los demás, jamás en su propia carne. Si algo salía mal en su casa, debía de haber un hereje, un brujo, una mano extranjera. Su fe, aunque sincera, se había vuelto una armadura que justificaba cualquier golpe. Después de las campañas contra Kazán y Astracán, tras haber probado el sabor de la conquista y el de la traición, Iván comenzó a invocar un lenguaje apocalíptico. El mundo era un campo de pruebas donde el zar, como nuevo Josías o nuevo Constantino, estaba llamado a purificar a su pueblo. De ahí brotó la Oprichnina, no solo una guardia secreta, sino una teología de la sospecha. Vestidos de negro, con cabezas de perro y escobas como emblemas, para olfatear la traición y barrerla, sus hombres se convirtieron en una procesión macabra que mezclaba misticismo con disciplina de hierro. La capital aprendió a caminar en puntas de pie, como quien cruza un santuario repleto de trampas. En ese clima, el matrimonio con Marfa era una vela encendida en un templo de corrientes frías. El zar intentaba erigir un altar a la estabilidad. Coronas nupciales, cálices, bendiciones, toda una gramática de símbolos para convencer al cielo y a la tierra de que Rusia tendría un heredero legítimo. Pero la biografía de Iván estaba cosida con hilos de duelo. La muerte de su segunda esposa, María Temryukovna, había alimentado rumores de veneno, y cada pérdida clavaba más hondo la idea de que fuerzas ocultas trabajaban contra su sangre. El duelo, cuando no encuentra consuelo, necesita culpables.
En Moscovia, el culpable nunca era un accidente, siempre era un rostro. La espiritualidad de Iván no era simple superstición. Nacía de una tradición que veía la historia como teatro sagrado. Emperadores bizantinos, príncipes mártires, santos prisioneros. El zar se pensaba heredero de esa cadena. Como tantos reyes de Europa, creía que su cuerpo era un mapa del reino. Si su esposa se marchitaba, su imperio estaba enfermo. Si su cama quedaba estéril, el trono se tambaleaba. La teología se convertía así en diagnóstico político, y cuando la teología diagnostica, la espada receta. En las horas posteriores a la ceremonia, mientras Marfa luchaba por respirar y los médicos preparaban tisanas, Iván caminaba en círculos, descalzo sobre los suelos calentados por braseros. Los sirvientes evitaban su mirada. Él murmuraba salmos, pero cada verso parecía nacer acompañado por una pregunta. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a tocar lo consagrado? La duda, en su mente, no era una sombra pasajera, era un método. Examinaba a los boyardos como si fueran reliquias falsificadas. Olía la traición en las cortinas, en el incienso, en la manera de parpadear de un guardia. Había aprendido a medir el peligro por silencios y pestañeos, por rumores hallados entre líneas en los informes de los embajadores. Su corte era una catedral de cuchillos envainados. Para entender su delirio hay que mirar el espejo de nuestro tiempo. También hoy los poderosos hablan de complots cuando el azar les resulta insoportable. La incapacidad de aceptar la fragilidad empuja a buscar conspiraciones. Pero en el siglo XVI, sin ciencia médica que ofreciera nombres a los venenos, la sospecha no solo era humana, era plausible. Los remedios de la época convivían con venenos en frascos gemelos. Los ungüentos que prometían vida contenían semillas de muerte. El mercurio, al que alquimistas y curanderas atribuían virtudes casi sacramentales, se infiltraba en el organismo con la obediencia de un monje y la crueldad de un demonio. ¿Cómo no iba Iván a ver, en la agonía de su esposa, la firma de un enemigo? Aún así, hubo un resquicio de hombre en el monarca. Se sentó a los pies del lecho, tomó la mano de Marfa y pidió, con voz baja, que trajeran reliquias, una cruz con fragmentos de madera santa, un icono de la Madre de Dios. Quiso creer que el mismo Dios que le había dado la espada le concedería un milagro. Pero los milagros, cuando no llegan, se transforman en pólvora emocional. Cada hora sin alivio inflamaba la vieja tesis de Iván. El mal se oculta tras los velos del amor. Si la medicina de una madre podía matar, entonces el amor mismo requería vigilancia. Nada, ni siquiera la compasión, quedaba fuera del alcance de la oprísnina. El zar pensó en los precedentes. Recordó a los príncipes que, en épocas anteriores, habían caído por envenenamiento, por hechicerías reales o supuestas. La diplomacia extranjera, venecianos, polacos, ingleses, había hecho de Moscovia un tablero donde cada copa de vino podía ser una emboscada. Si el enemigo no podía vencerlo en el campo de batalla, quizás lo hiciera a través del vientre de su reina. En la teología torva de su corte, la cama nupcial era un altar y un campo minado. Por eso, cuando las convulsiones sacudieron el cuerpo de la joven, Iván no vio solo la enfermedad, vio una guerra invisible. La figura de la madre de Marfa apareció entonces como una sombra que no encajaba en ninguna categoría. Bruja o mártir, ignorante o homicida. En una cultura que medía a la mujer por su capacidad de dar vida, el intento de asegurar la fertilidad podía convertirse, por dosis o por destino, en sacrilegio. El zar no sabía aún de frascos ni de fórmulas, no conocía la palabra mercurialismo. Conocía, sí, el lenguaje del castigo, y ese lenguaje iba despertando en sus labios como una oración antigua, aprendida de memoria, lista para ser recitada apenas la muerte pronunciara su amén. Entretanto, los embajadores traducían silencios.
En cartas cifradas describían un palacio que había pasado de la música a los susurros, de la risa al murmullo de sandalias huyendo por los pasillos. Afirmaban que el zar alternaba la piedad con el arrebato, que besaba iconos y luego rompía copas contra el suelo. Decían incluso que la elección de esposa había sido una apuesta para domar al monstruo, que de fallar el monstruo saldría a pasear por las plazas. En los monasterios, algún hieromonje rezaba pidiendo misericordia para la joven zarina. En los cuarteles de la oprichnina, los jefes afilaban decretos. Iván no iba a aceptar que la desgracia fuese un accidente. Necesitaba un relato que devolviera coherencia a su mundo. Si la zarina caía, alguien la había empujado. Si el cielo dudaba, la tierra debía hablar con gritos. Y la tierra, cuando habla con gritos, lo hace en plazas públicas. Así se preparó, sin que nadie lo anunciara, la liturgia oscura de lo que vendría. Interrogatorios, confesiones arrancadas, lecciones de terror. La teología se transformaría en procedimiento, la sospecha en listado de nombres. Mientras Marfa, consumida por una fiebre sin nombre, respiraba a intervalos, el zar tomaba una decisión silenciosa. Si Dios no curaba, él purificaría. Si el cielo callaba, él gritaría por los dos. Antes de que el veneno sellara su destino, todo había comenzado con un espectáculo que pretendía ser sagrado. Moscovia, vasta y cruel, se preparaba para una liturgia política bajo la forma de un concurso matrimonial. Los cronistas lo llamaron la elección de la zarina, pero en verdad era una ceremonia de poder, un sacrificio envuelto en oro. 2000 doncellas fueron convocadas desde los confines del imperio, aldeanas de los bosques del norte, hijas de comerciantes de Novgorod, jóvenes de las estepas del Volga. Todas acudían con el mismo sueño y el mismo miedo: ser la elegida del hombre más temido del continente. El camino hacia Alexandrovskaya Sloboda, la fortaleza donde se desarrollaría la selección, era un corredor de hielo y vigilancia. Los soldados de la oprichnina custodiaban las caravanas como si se tratara de prisioneras. Al llegar, las jóvenes fueron conducidas a dormitorios colectivos y examinadas como si fueran reliquias. Médicos con manos frías y mirada de juez evaluaban su pureza, su fertilidad, su pulso, incluso el brillo de su piel. Las que no resistían el escrutinio eran enviadas de regreso en silencio, sin una palabra de consuelo. Lo que los sacerdotes llamaban discernimiento divino era, en realidad, una ingeniería de cuerpos. Las muchachas se convirtieron en materia prima de un proyecto biológico: crear el vientre perfecto para dar un heredero. En una sociedad donde el alma era invisible y la carne sospechosa, la mujer era a la vez objeto de veneración y de disección. Era el eco lejano del ritual bizantino, donde la realeza se mezclaba con lo litúrgico y el matrimonio del zar imitaba la encarnación divina. Pero bajo la cruz, el bisturí político no dejaba de cortar. Los astrólogos del zar, eruditos vestidos con túnicas bordadas de símbolos, levantaban mapas celestes y trazaban correspondencias entre las estrellas y los cuerpos de las candidatas. Buscaban signos de armonía, pero también presagios de destrucción. El destino de una nación podía pender de un ascendente zodiacal. Los embajadores extranjeros, que observaban desde la distancia, escribían informes cifrados para sus reyes. Decían que el proceso era una mezcla de misticismo y miedo, un reflejo del alma rusa, bella y brutal, espiritual y sanguinaria. A medida que pasaban los días, las 2000 jóvenes se redujeron a 24, luego a 12. Entre ellas, Marfa Sobakina destacaba por su serenidad. No era la más hermosa, pero sí la más tranquila, y en su silencio había algo que los ancianos interpretaban como sabiduría. Sus ojos, anotó un cronista, son lagos donde no hay tormenta. Para Iván, acostumbrado a los gritos y a las intrigas, aquella calma era un bálsamo. Pero en el lenguaje de los símbolos, la calma precede a la catástrofe.
La fortaleza de Alexandrovskaya no era un palacio, era un monasterio armado. Allí se celebraban misas y ejecuciones con la misma solemnidad. Los prisioneros eran torturados al amanecer, mientras los monjes entonaban salmos en la capilla. El olor a sangre se mezclaba con el incienso. Las jóvenes, recluidas en los dormitorios, escuchaban los alaridos a lo lejos y comprendían que la belleza podía ser tan peligrosa como el pecado. Quien agradaba demasiado al zar podía acabar en su tumba. Marfa, hija de un rico comerciante, representaba una novedad social. No provenía de la nobleza tradicional, sino del ascenso de una clase urbana que comenzaba a desafiar el monopolio de los boyardos. En ella se mezclaban el refinamiento y la sencillez. Sabía bordar iconos, pero también negociar precios. Su padre, Vasili Sobakin, había amasado fortuna vendiendo pieles y especias. Su madre, una mujer devota, veía en la boda de su hija la consagración familiar. «El Señor ha mirado nuestra casa», decían los vecinos. Nadie imaginaba que esa mirada divina traía consigo el filo de la desgracia. El día del anuncio, 26 de junio de 1571, el nombre de Marfa resonó entre los muros de madera del salón principal. Las otras candidatas inclinaron la cabeza. Los sacerdotes bendijeron la elección con agua sagrada, y las trompetas del zar proclamaron la noticia. Los mensajeros partieron hacia Moscú para preparar el banquete. Mientras tanto, en la fortaleza, una nueva tensión se apoderó de todos. Las mujeres susurraban que la elegida había tosido sangre esa mañana. Los médicos lo negaron, los guardias lo ocultaron, pero el rumor se deslizó como un espectro por los corredores. Al caer la noche, Marfa rezó sola en la pequeña capilla de la fortaleza. Frente al icono de la Virgen, pidió fuerza para amar a un hombre al que todos temían. Detrás de la puerta, un guardia la observaba con respeto y compasión. No sabía que aquella figura frágil, arrodillada entre velas, se convertiría pronto en el catalizador de una furia que marcaría la historia de Rusia. En las crónicas posteriores, este episodio sería recordado como un concurso de belleza, pero los historiadores modernos lo leen como un ritual de sacrificio, un intento colectivo de apaciguar a un monarca poseído por el miedo a la extinción. Las jóvenes no competían por amor, sino por la supervivencia de su linaje, y en ese sentido, Marfa no ganó un matrimonio, sino una sentencia. Desde nuestra mirada contemporánea, el evento revela un patrón eterno. Las mujeres reducidas a instrumentos del poder, ofrecidas en nombre de la estabilidad, del honor, del futuro. Cambian los tronos, cambian las coronas, pero el altar sigue siendo el mismo. La historia no repite sus escenas, las recicla. Lo que para la corte de Moscovia fue un acto sagrado, para la posteridad es una lección sobre la distancia entre lo divino y lo humano, entre la fe y el miedo. Aquella noche, mientras las campanas marcaban el cierre del día, el viento helado agitó las llamas de las antorchas. La nieve caía sobre los muros de la fortaleza, cubriendo huellas y secretos. Dentro, una madre no dormía. En su mente, la sombra de la infertilidad acechaba como una maldición heredada. Pronto buscaría el remedio. Pronto, el veneno tendría nombre. En Novgorod, el hogar de los Sobakin, el invierno parecía más largo que en ninguna otra parte. Las casas de madera exhalaban humo azul, los ríos dormían bajo la escarcha, y las mujeres contaban historias al calor del fuego. Entre esas historias, había una que las madres repetían con voz baja: «Quien teme la esterilidad, que beba plata o mercurio, pues los metales purifican la sangre y despiertan el vientre». Era un eco de la alquimia, un dogma transmitido entre superstición y fe. En ese universo arcaico, donde la medicina era aún plegaria y experimento, la línea que separaba la cura del veneno era más delgada que un hilo de humo. La madre de Marfa, Yelena, creció escuchando esos secretos. No era bruja ni curandera, sino una mujer piadosa y práctica, acostumbrada a temer lo que no entendía.
Cuando supo que su hija había sido elegida por el zar, la alegría la atravesó como un relámpago. Por fin, Dios había elevado su linaje. Pero junto con la gloria, llegó la ansiedad. Sabía que las anteriores esposas del monarca habían muerto sin dar herederos y que cualquier mujer incapaz de concebir se convertía en maldición viviente. Una zarina estéril es una señal del infierno, había dicho un confesor en la iglesia. Esa frase se le quedó grabada como un clavo. En las semanas previas a la boda, Yelena visitó a una anciana conocida como la Veduña, una especie de curandera rural cuya reputación oscilaba entre el respeto y el miedo. La encontró en una cabaña rodeada de gatos y frascos. La anciana la escuchó en silencio y luego habló con la voz de quien ha visto demasiado. «Tu hija será reina, pero no madre si no purificas su sangre. Hay un metal que aligera la vida, que limpia lo oscuro. Te daré una gota de luna líquida». La mujer abrió un pequeño cofre y mostró un frasco con un líquido plateado que brillaba a la luz del fuego. «No temas, hija. El mismo metal que mata a los enfermos puede engendrar a los sanos, si se toma con fe». Yelena, temblando, aceptó el frasco. En su mente resonaban las palabras de los sacerdotes. La fe mueve montañas. Si la fe podía mover montañas, ¿por qué no abrir un vientre? Aquella noche, al regresar a su casa, colocó el frasco sobre un icono de la Virgen y rezó. Creyó que, al hacerlo, convertía el mercurio en bendición. La ignorancia, cuando se reviste de piedad, se vuelve sagrada. La boda se acercaba y los preparativos se aceleraban. Entre vestidos bordados y cofres de dote, Yelena escondía su frasco. Cuando vio a Marfa débil por el cansancio y los ensayos, interpretó los síntomas como señal de falta de calor interno. Fue entonces cuando preparó el brebaje fatal. Mezcló una pequeña cantidad de mercurio con leche y miel, la fórmula tradicional para facilitar la concepción. «Bébelo, hija mía», le dijo con ternura. «Es la bendición de las madres». Marfa obedeció. En la cultura de la obediencia, el amor es una orden. Los días siguientes trajeron un extraño alivio. Marfa se sintió más fuerte, o eso creyó. Los médicos lo atribuyeron al reposo, Yelena a su remedio milagroso. La corte la felicitó por su dedicación, y ella sonrió, sin saber que había firmado la condena de su hija. La alquimia que buscaba oro había encontrado otra transmutación, la de la inocencia en culpa. Mientras tanto, en Moscovia, el aire se cargaba de presagios. Los augures hablaban de una conjunción astrológica peligrosa. Marte y Saturno en oposición, símbolos de sangre y ruina. Los teólogos del zar debatían sobre el pecado original, sobre si el sufrimiento de las mujeres era castigo o expiación. Ninguno sospechaba que la respuesta ya estaba en marcha, recorriendo las venas de una joven que aún no sabía que moriría. El mercurio, en la mentalidad medieval, era más que un metal. Era la materia ambigua por excelencia, mitad divina y mitad demoníaca. Los alquimistas lo llamaban aqua mercurii, el espíritu que conecta el cielo y la tierra. Representaba el alma en movimiento, capaz de mutar, de curar o destruir. Su fluidez era símbolo de la vida, pero también del engaño. En los monasterios, los monjes veían en él una metáfora del pecado, brillante por fuera, letal por dentro. Que una madre lo ofreciera a su hija era casi un acto litúrgico invertido, una misa negra de amor. Yelena, sin embargo, no veía blasfemia alguna. En su mente, el acto era puro, maternal, lleno de fe. Si su hija sobrevivía al zar, sería recordada como santa. Si moría, como mártir. Así funciona la lógica de las tragedias. Todo destino parece razonable cuando se ignora el desenlace. Las semanas transcurrieron. Marfa fue trasladada al Kremlin, donde sacerdotes y médicos la prepararon para el matrimonio. Su madre la acompañó durante el último día.
ajustándole el velo y susurrándole oraciones. Nadie notó que sus manos temblaban. Cuando el cortejo partió hacia la iglesia, Yelena se quedó de pie en la puerta, viendo cómo la nieve comenzaba a caer. En el aire helado, creyó escuchar un crujido, como si el cielo se quebrara. No era el cielo, era la historia abriéndose. Esa noche, al regresar a su casa, Yelena encendió una vela frente al icono de la Virgen y agradeció por el matrimonio. Su corazón estaba tranquilo. No sabía que el veneno ya había empezado a hablar, silencioso, dentro del cuerpo de su hija. No sabía que, en el lenguaje de los dioses, el amor no siempre redime. A veces condena. El 28 de octubre de 1571, la campana mayor de Alexandrovskaya Sloboda repicó al amanecer, marcando el comienzo de la jornada imperial. El aire olía a cera, a incienso y a promesa. En el templo, decorado con flores de invierno y tapices bizantinos, Marfa Sobákina se preparaba para sellar un destino que ni los ángeles se habrían atrevido a escribir. Bajo el peso de su vestido carmesí, bordado con hilos de oro, caminaba con paso tembloroso. Nadie imaginaba que cada paso la acercaba más al abismo. Durante la ceremonia, la zarina parecía una aparición. Los testigos decían que su piel tenía un brillo inusual, casi translúcido, como si la luz la atravesara. Iván la observaba con una mezcla de deseo y reverencia. Los sacerdotes recitaban salmos antiguos, las velas parpadeaban con el viento, y el coro cantaba sobre la unión bendita del poder y la virtud. Pero cuando el sacerdote pronunció la bendición final, Marfa perdió el equilibrio. Su cabeza cayó hacia atrás, y un murmullo recorrió el templo. Iván, confundido, la sostuvo, creyendo que se trataba de un desmayo por la emoción. Nadie sospechaba que, en ese mismo instante, el mercurio comenzaba su procesión por sus venas. El banquete nupcial se desarrolló con una alegría tensa. En el gran salón, los boyardos alzaban copas de vino, los músicos tocaban sin convicción y las doncellas sonreían por obligación. Marfa apenas probó bocado. Se decía que su estómago no toleraba la comida, que su cuerpo ardía por dentro. Los médicos lo atribuyeron a un mal del aire, una especie de fiebre nerviosa. Sin embargo, el zar, siempre vigilante, observaba en silencio. Cada gesto de su esposa le parecía un signo del cielo o del infierno. Cuando ella dejó caer la copa, el vino se derramó sobre el mantel como sangre. El silencio fue inmediato. Iván ordenó que la llevaran a descansar. La noche cayó sobre el Kremlin. En la cámara nupcial, las brasas ardían en los braseros de cobre. Las cortinas de seda ocultaban los muros y el aroma del ámbar se mezclaba con el del miedo. Marfa yacía en el lecho, respirando con dificultad. Sus labios se volvían pálidos, su cuerpo tiritaba. Iván, vestido con túnicas ceremoniales, se acercó con la solemnidad de quien entra en un templo. Pero lo que encontró no fue el misterio del amor, sino el preludio de la muerte. Su esposa lo miró apenas un instante, con ojos que pedían auxilio. Después, un espasmo la sacudió, y su cuerpo se arqueó como si una fuerza invisible lo desgarrara. El zar gritó por los médicos. Vinieron con frascos, ungüentos, plegarias y diagnósticos contradictorios. Algunos decían que era un hechizo, otros que el alma de la difunta María Tembriukovna había regresado para reclamar su lugar. Nadie sabía que lo que corroía a Marfa no era espíritu alguno, sino el metal líquido que su madre le había dado con amor. Las convulsiones se repetían, los temblores se hacían más intensos. A cada crisis, el zar se arrodillaba junto al lecho y recitaba oraciones que terminaban convertidas en insultos. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde tu justicia? Los días siguientes fueron un viacrucis. Marfa no podía comer ni dormir. Su piel adquirió un tono azulado, sus cabellos comenzaron a caerse. Los médicos hablaban de desequilibrio de humores, de corrupción interna. Ninguno podía explicarlo.
Iván, desesperado, comenzó a interrogar a sus sirvientes. ¿Quién había tocado la comida? ¿Quién había preparado las infusiones? Los ojos del zar se volvieron más oscuros cada noche. La corte entera temblaba. Nadie dormía bien. Fuera de las murallas el pueblo murmuraba historias. Decían que la nueva zarina estaba pagando el precio de algún pecado ancestral o que había sido víctima de una maldición traída del norte. Otros creían que era castigo divino por los crímenes del propio zar. Los monjes rezaban en los monasterios, pero sus plegarias llegaban tarde. En la lógica del destino, el perdón siempre camina detrás del crimen. La ciencia moderna explicaría más tarde lo que entonces era incomprensible. El mercurio, absorbido lentamente, destruye el sistema nervioso, provoca temblores, vómitos, pérdida de conciencia. Pero en el siglo XVI, la enfermedad no era un proceso, sino un mensaje. Y el mensaje que Iván creía leer era uno solo: traición. Durante 15 días, el Kremlin se convirtió en una prisión de oro. Nadie podía entrar ni salir sin permiso. Iván pasaba horas junto al cuerpo debilitado de Marfa, observando cómo se consumía. Sus súplicas se mezclaban con su furia. Algunos afirmaban haberlo visto golpearse el pecho, llorar ante los iconos, prometer al cielo que si ella moría, 10 culpables morirían con ella. Los consejeros intentaron consolarlo, pero el zar ya había cruzado una frontera invisible. Había dejado de ser un esposo que sufre. Se había transformado en un profeta del castigo. El 13 de noviembre, al amanecer, el corazón de Marfa se detuvo. El silencio fue absoluto. Iván permaneció a su lado, inmóvil, sosteniendo su mano. Dicen que sus labios se movían sin sonido, pronunciando oraciones o maldiciones. En algún momento se levantó, ordenó cerrar las cortinas y dijo con voz de hierro: «Si los hombres han jugado con lo sagrado, los hombres pagarán». Los sirvientes retrocedieron. Sabían lo que significaban esas palabras. En la Rusia del zar, la muerte nunca viajaba sola. El cuerpo de Marfa fue preparado para el entierro. La envolvieron en lino y la llevaron a la catedral. Iván caminó detrás del féretro, con la cabeza descubierta, sin derramar una lágrima. La multitud observaba en silencio. Algunos decían que la nieve caía sobre su rostro sin derretirse, como si la naturaleza también temiera tocarlo. El funeral terminó con una plegaria por el alma de la zarina, pero para Iván aquella plegaria fue una declaración de guerra. Había perdido a su esposa, a su heredera potencial y a su última esperanza de redención. En su mente, la línea entre lo humano y lo divino se había borrado. Si Dios callaba, él hablaría en su lugar. Si el cielo no castigaba, él sería el castigo. Y así, del lecho de una moribunda, nació la tormenta. Una tormenta que teñiría de sangre las plazas de Moscovia, donde la justicia del zar caería como una espada en manos de un verdugo místico. Lo que comenzó como una noche de bodas, terminaría como una misa fúnebre para toda una nación. El silencio que siguió a la muerte de Marfa Sobákina fue tan denso que parecía sólido. En el Kremlin, los sirvientes caminaban de puntillas, los sacerdotes susurraban oraciones con los labios temblorosos, y las campanas, que debían sonar por el duelo, permanecían inmóviles. Pero dentro de Iván IV, algo se quebró con un ruido que solo los demonios pudieron oír. Durante 2 días enteros, el zar no habló. Pasaba las horas en penumbra, arrodillado ante los iconos, inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en la imagen de Cristo crucificado. Hasta que, al amanecer del 3er día, se levantó, golpeó la mesa y gritó: «El infierno ha entrado en mi casa, y saldrá de ella por la sangre». Así comenzó una de las purgas más oscuras de su reinado. Los cronistas posteriores la llamarían la furia del viudo santo. Los primeros en ser detenidos fueron los médicos. Los arrastraron ante el zar, cubiertos de miedo y sudor. Iván los interrogó con la frialdad de un inquisidor.
¿Qué le disteis a mi esposa? ¿Qué escondíais tras vuestras hierbas? Ellos balbuceaban respuestas incoherentes, hablaban de humores desequilibrados, de plegarias que no bastaron. Uno de ellos se desmayó antes de confesar. Iván ordenó que lo revivieran solo para oírlo gritar más. Luego vinieron las doncellas, las cocineras, los sirvientes de la cámara nupcial. Cada testimonio alimentaba su furia. En su mente, todo formaba parte de un complot. Los boyardos envidiosos, los curanderos supersticiosos, incluso los monjes que habían bendecido la boda. Cada silencio se interpretaba como culpabilidad, cada lágrima como prueba. «El diablo», dijo el zar, «no entra por las murallas, sino por los besos». En las plazas, el pueblo susurraba nombres. Algunos decían que el veneno provenía de manos extranjeras, otros que la madre de Marfa había invocado espíritus. Y mientras los rumores crecían, la oprísnina afilaba su maquinaria. Sus jinetes de negro, con cabezas de perro colgando de las monturas, recorrían las calles como heraldos del apocalipsis. Llevaban listas, sellos y antorchas. El olor del miedo se volvió tan común como el del pan. Una mañana, los tambores resonaron en la Plaza Roja. Miles se congregaron sin saber qué esperar. En el centro, una pica había sido erigida. Los guardias trajeron a Mikhail Temryukovich, hermano de la difunta segunda esposa del zar, acusado de conspirar con veneno. Nadie entendió las acusaciones. Todos comprendieron la sentencia. La ejecución duró 3 horas. Dicen que Iván observó desde un balcón, en silencio, sin parpadear. Cuando todo terminó, se hizo un silencio de tumba. El zar solo dijo: «Así paga el amor cuando olvida su obediencia». El padre de Marfa, Vasily Sobakin, fue llamado al Kremlin. Lo obligaron a arrodillarse frente al trono, mientras el zar caminaba alrededor de él como un sacerdote que inspecciona un sacrificio. «Tu hija fue santa», dijo Iván, «pero su sangre fue corrompida. Alguien de tu casa abrió las puertas del infierno». Vasily negó, llorando, jurando por el Evangelio. El zar no lo ejecutó, lo condenó a algo peor, el exilio monástico. Fue enviado a un monasterio remoto, donde moriría años después, consumido por la culpa. Sus hijos no tuvieron tanta suerte. 2 fueron decapitados en secreto. Mientras tanto, los interrogatorios se multiplicaban. En las mazmorras bajo el Kremlin, los gritos de los torturados se mezclaban con las oraciones de los monjes. Los verdugos usaban pinzas, fuego, agua helada, látigos. Querían nombres, siempre nombres. El miedo se convirtió en moneda. Nadie confiaba en nadie. Algunos, para salvarse, inventaban culpables. Otros preferían el silencio y morían con la lengua cortada. En los registros de la época se conservan fragmentos de confesiones imposibles. Yo herví las hierbas, yo mezclé el ungüento, yo solo recé. Ninguna bastó para calmar al zar. En los templos, los sacerdotes predicaban sobre la justicia divina, intentando justificar lo injustificable. Decían que el zar, en su furia, era instrumento de Dios, que su ira purificaba la tierra, que la sangre derramada lavaba el pecado. Era la teología de la espada, un evangelio invertido donde el perdón se convertía en castigo. Y en los ojos de Iván, la imagen de Marfa, pálida y temblorosa, se fundía con la de Rusia misma. Si su esposa había muerto, también el país estaba enfermo. Si el cuerpo real había sido contaminado, solo la purga podía sanarlo. Los embajadores extranjeros enviaban cartas codificadas a sus reyes. «El zar está poseído», escribió un veneciano. «Cree escuchar la voz de Dios dictándole nombres». Un mensajero polaco relató que Iván pasaba las noches en vela, golpeando el suelo con un bastón, repitiendo: «El amor es el rostro más astuto del demonio». Las sombras en las paredes parecían moverse al compás de sus delirios. Pero más allá de la locura, había un método. Cada ejecución reforzaba su poder.
Cada enemigo inventado justificaba nuevas lealtades. La Oprichnina no era ya una guardia, era una religión. Los jinetes negros confesaban antes de matar, comulgaban después. En sus himnos, la muerte era un sacramento. Y así, la fe y la violencia se abrazaron como dos amantes que no saben distinguirse. Cuando la sangre dejó de correr, el Kremlin olía a humo y a incienso. Iván asistió a una misa privada por el alma de Marfa. El sacerdote temblaba al acercarle el cáliz. El zar bebió y murmuró: «Ahora está limpia». Nadie se atrevió a preguntar si hablaba de su esposa o de su reino. Las crónicas cuentan que, tras aquellas ejecuciones, Iván se volvió más impredecible, más silencioso, más devoto y más cruel. Rezaba más que nunca, pero también ordenaba muertes con una calma nueva, casi piadosa. La tragedia de Marfa había cambiado algo fundamental. El hombre ya no distinguía entre la justicia de Dios y la suya. En su mente, ambas eran la misma voz, y esa voz, la del zar elegido por el cielo, seguiría resonando durante años, extendiendo su eco por aldeas y conventos, hasta que Rusia entera se convirtiera en un altar donde la fe y el miedo eran lo mismo. Pasaron los años, y el recuerdo de Marfa Sobákina se transformó en leyenda. En los retratos encargados por el zar, su rostro aparecía idealizado. Pómulos suaves, mirada serena, un velo casi translúcido que la envolvía como un espectro. Nadie debía recordar el temblor, el sudor frío, la agonía. Para la historia oficial, la zarina había muerto de debilidad, de tristeza o de una misteriosa enfermedad enviada por el cielo. Pero bajo los muros del Kremlin, los viejos médicos sabían que algo distinto había ocurrido. Guardaron silencio. El silencio, en los imperios, es otra forma de obediencia. Con el paso de los siglos, el mito sobrevivió al polvo. En 2009, un equipo de antropólogos rusos exhumó los restos atribuidos a Marfa Sobákina. Los huesos estaban sorprendentemente bien conservados, como si el frío perpetuo de Moscovia los hubiese querido proteger. En el laboratorio, los científicos extrajeron muestras diminutas y las sometieron a pruebas químicas. Los resultados revelaron trazas de mercurio en los tejidos óseos, una huella tan sutil como definitiva. El hallazgo confirmaba lo que los cronistas sospechaban, pero con un escalofrío moderno. No fue una maldición, ni un hechizo, fue química. El mercurio, ese metal líquido que fascinó a los alquimistas medievales, era considerado un elemento divino. En los tratados del siglo XVI se lo llamaba el alma de los metales, capaz de purificar el cuerpo y equilibrar los humores. Los curanderos lo usaban para tratar desde enfermedades de la piel hasta la infertilidad. No sabían que el mismo líquido plateado que parecía curar mataba lentamente. Cada dosis era una apuesta contra el destino. La medicina entonces no era ciencia, era fe con frascos. El análisis moderno de los huesos de Marfa ofrecía una imagen espeluznante. Las concentraciones de mercurio eran altas, pero no lo bastante para haberla matado de inmediato. El veneno la consumió poco a poco, día tras día, hasta que su cuerpo colapsó. Los síntomas descritos en las crónicas, el temblor, la palidez, la caída del cabello, coincidían punto por punto con el envenenamiento mercurial. Su muerte no fue un crimen planeado, fue un accidente teológico, el amor de una madre, transformado en alquimia de la muerte. Pero la ciencia no podía responder la pregunta que seguía flotando sobre la historia. ¿Sabía Yelena Sobákina lo que hacía? Los archivos eclesiásticos muestran que nunca fue juzgada oficialmente. Algunos rumores dicen que fue perdonada, otros que desapareció. Quizás el zar comprendió, en lo más oscuro de su conciencia, que castigarla sería castigar la devoción misma, porque ¿qué diferencia hay entre una madre que envenena sin saberlo y un monarca que mata creyendo salvar almas? Ambos son víctimas de la misma fe deformada. Los investigadores
también reconstruyeron el rostro de Marfa a partir de su cráneo. La imagen sorprendió al público, no la belleza de una reina, sino la fragilidad de una muchacha. En sus ojos reconstruidos por computadora se percibía algo que la historia no había contado: miedo, miedo y resignación. El retrato fue expuesto brevemente en el Museo de Moscú, hasta que la iglesia pidió retirarlo. «Algunos fantasmas», dijo un sacerdote, «deben descansar». En paralelo, los historiadores repasaron los textos de la época. Descubrieron que la obsesión con el mercurio era generalizada. En los monasterios, los monjes lo mezclaban con miel para purificar el espíritu. En los burdeles de Novgorod se usaba como remedio contra enfermedades venéreas. En las cortes europeas, los boticarios lo vendían en frascos ornamentados con cruces, convencidos de su santidad química. La ciencia y la superstición eran la misma cosa con nombres distintos. Lo más inquietante, sin embargo, no fue la evidencia médica, sino lo que revelaban las cartas privadas del zar encontradas en un archivo olvidado. En una de ellas, Iván escribía: «Dios me mostró que la pureza puede ser tan mortal como el pecado. Los hombres no mueren por malicia, sino por el amor que los ciega». Esa frase, más que cualquier decreto o ejecución, explicaba su mente. No buscaba justicia, buscaba sentido. Necesitaba creer que la tragedia de Marfa tenía un propósito divino, que su sufrimiento era la semilla de una redención futura. Pero la historia, como la ciencia, rara vez ofrece consuelo. El hallazgo del mercurio no solo reescribió un capítulo del pasado ruso, expuso una verdad universal. Los venenos cambian de forma, pero no de función. En cada época, el ser humano sigue creyendo en fórmulas milagrosas para curar, para amar, para dominar la vida. Hoy, el mercurio se llama fe ciega, desinformación o poder. Y como entonces, seguimos bebiéndolo con esperanza. Los huesos de Marfa fueron enterrados de nuevo con discreción, sin ceremonia oficial. Algunos científicos dejaron una nota en el ataúd: «Que la verdad te libere». Una ironía que ni los cronistas medievales habrían imaginado. Porque la verdad, cuando llega tarde, no libera. Solo abre viejas heridas. Y así, 4 siglos después, la ciencia cerró el círculo que la superstición había abierto. La zarina muerta hablaba desde el polvo, y su voz decía lo que la historia siempre intenta callar: que el amor, sin conocimiento, puede ser el veneno más persistente de todos. El invierno regresó a Moscovia, pero ya no era el mismo. El viento que corría entre las cúpulas del Kremlin traía consigo ecos de un lamento: el nombre de Marfa, repetido en voz baja por quienes aún se atrevían a recordarla. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Algunas mujeres dejaban flores y rezaban por su fertilidad, otras por su perdón. El mito había hecho de la zarina una santa trágica, víctima y advertencia a la vez. En el imaginario popular, su muerte ya no era un error, sino una señal. Los dioses no toleran el amor que desafía el misterio de la vida. Para Iván, sin embargo, aquel recuerdo se transformó en doctrina. Su fe, antes herida, se endureció en fanatismo. Las noches las pasaba escribiendo decretos, los días los dedicaba a la vigilancia y al castigo. Su obsesión con la pureza se convirtió en un sistema político. Creó listas negras, supervisó torturas, purgó familias enteras. A cada ejecución la llamaba limpieza del alma. La tragedia doméstica se había expandido al tamaño del imperio. En sus cartas a los monasterios, el zar escribía frases que estremecen incluso a los historiadores. El veneno no fue solo para ella, está en todos, y debo expulsarlo. La muerte de Marfa Sobákina había dejado una herida en su mente que nunca cicatrizó. Desde entonces, su gobierno fue una procesión de sospechas. Los cronistas relatan que el zar dormía rodeado de iconos y calaveras, convencido de que los santos y los muertos lo vigilaban.
Cada vez que un ministro lo contradecía, Iván recordaba a Marfa. Así comienza la traición, con una palabra dulce. Su dolor se había transformado en brújula moral. En ella ya no cabía la compasión. Pero más allá de la paranoia personal, la muerte de la joven zarina marcó una mutación en la historia de Rusia. Lo que antes era devoción se volvió control, y lo que antes era amor se convirtió en mecanismo de poder. Las iglesias predicaban la obediencia, los médicos temían curar sin permiso, las madres dudaban antes de ofrecer un remedio. El miedo se volvió método. El reino aprendió a sobrevivir sin fe, solo con temor. Los siglos siguientes heredaron ese eco. Desde los zares posteriores hasta los líderes modernos, el reflejo de Iván permaneció. La idea de que el orden puede construirse sobre la desconfianza. Y en el fondo de ese reflejo, siempre hay una mujer envenenada sin saberlo. Un cuerpo que simboliza el precio del control. Porque toda sociedad que idolatra la pureza acaba sacrificando a sus inocentes. En la literatura rusa del siglo XIX, el fantasma de Marfa reapareció disfrazado en múltiples formas. La esposa santa que muere de melancolía, la virgen traicionada, la madre que confunde fe con culpa. Rimsky-Korsakov inmortalizó su tragedia en la ópera La novia del zar, donde el amor y la muerte cantan a dúo. Los espectadores, conmovidos, salían del teatro con la sensación de haber presenciado algo más que una historia, una advertencia. La belleza y la obediencia son armas del poder cuando se combinan con la ignorancia. En los archivos de la iglesia, algunos monjes escribieron comentarios marginales junto al nombre de la zarina. Murió por exceso de pureza. Esa frase, mínima y devastadora, resume la esencia de su destino. Murió porque alguien quiso garantizar su perfección, porque el amor, en su forma más obsesiva, no tolera el riesgo. En su muerte se revela una paradoja universal. Cuanto más queremos asegurar la vida, más cerca estamos de destruirla. Hoy, los turistas que visitan las catedrales doradas de Moscú pasan junto a su tumba, sin saber quién yace allí. No escuchan las historias que las paredes aún murmuran. Pero en los corredores fríos, algunos guías, con voz baja, susurran la leyenda. Aquí duerme la novia del zar. Murió por una gota de amor. Y los visitantes, sin comprender del todo, sienten un escalofrío. Marfa Sobákina no fue solo una víctima de su tiempo. Fue el espejo de una cultura que confundía la fe con el control, la maternidad con el sacrificio, la pureza con la obediencia. Su historia nos recuerda que los venenos cambian de nombre, pero no de propósito. En cada época, seguimos bebiendo las promesas que nos matan lentamente. Quizás, en los confines del cielo que ella tanto invocó, Marfa haya encontrado por fin la paz que nunca conoció en la tierra. Quizás su madre aún reza en la eternidad por el perdón que la historia le negó. Pero lo cierto es que Rusia nunca volvió a ser la misma después de aquella boda. El amor se convirtió en sospecha y el trono en altar del miedo. Porque toda corona, tarde o temprano, termina oxidada por el llanto de los inocentes. Y todo imperio, incluso el más sagrado, muere en una habitación donde el amor y el poder se confunden.